voy a empezar la semana comentando tal cual terminamos la anterior, con este escándalo de estas licitaciones millonarias producidas aquí en el gobierno regional de La Libertad, de donde empezó todo este escándalo. Empezó aquí, con obras que se adjudicaron desde el gobierno regional por casi 300 millones de soles. 300 millones de soles. En dos obras, hablábamos de lo que es la carretera Huanchaco y de lo que es el hospital de Virú. Estas dos obras generaron polémica porque fueron designadas a una empresa que aparentemente no tenía la experiencia, a una empresa cuya socia mayoritaria era una señorita de solo 23 años, que no tenía, reiteramos, experiencia profesional, ni siquiera tenía un soporte o solvencia económica. Es más, estaba en Infocor, se sabía que ni siquiera tenía para pagar sus estudios universitarios. No podía pagar ni siquiera su cuenta de teléfono celular. O sea, en esas condiciones, esta señorita Lucero Coca pues conforma un consorcio en la cual ella tiene la participación mayoritaria. Pero entonces comenzaron a jalar la madeja del asunto y finalmente se descubrió pues que había otras empresas que le estaban dando la experiencia. Y hablábamos de una empresa argentina que le dio la experiencia de construcción de hospitales. Pero pese a la experiencia, ¿no?, que tenía aparentemente esta empresa, solamente tenía un 1% de participación. Entonces las dudas comenzaban a ir en aumento. Tal vez, efectivamente, la empresa extranjera tenía el 1% de participación, pero la señorita Coca, pese a que no tenía experiencia en nada, pues tenía los contactos, tenía los vínculos, tenía las influencias, tenía el poder cerca. Y tal vez eso valió mucho más para que esta empresa gane licitaciones. Pero luego esto se fue extendiendo y se supo que había problemas en Huancayo, se supo que había problemas en Loreto, en Lima, y en fin, y ahora se ve hospitales en construcción como cancha. Hospitales de construcción como cancha. Por varias regiones se están construyendo estos establecimientos de salud. Entonces ahí comienza pues todo a verse en La Libertad, gobierna el líder de APP, el dueño de APP, César Acuña, ¿no? Si se habla de hospitales, ¿quién es el ministro de Salud? También es de sus filas, el señor César Vázquez. Entonces comienza todo a armarse, ¿no? O en todo caso a descubrirse todo este aparente entramado. Y la situación ha continuado y siguen los escándalos. Ayer Panorama puso en agenda otro escándalo más que lo pondremos también a consideración, porque si esta señorita Coca no tenía ni para pagar su celular, ahora se sabe que una empresa que ha ganado millones y millones y millones y millones de soles está constituida por una ama de casa humilde que con las justas tiene de diario 20, 30 soles, y también está constituida por una señora que había sido contratada como personal de limpieza. Estas dos señoras aparentemente son dueñas de una empresa que han conformado un consorcio y que han ganado millones y millones y millones de soles. Entonces ahí está la pregunta. Corrupción, las autoridades, la justicia determinará. Pero donde hay corrupción, hay inseguridad, hay criminalidad. ¿No? Solamente veamos aquí en La Libertad, solamente veamos Trujillo, miren ese bombazo que se ha tirado y es el tercero ya en casi un año. Entonces la pregunta va en ese sentido. Para profundizar más el tema voy a recibir a Ricardo Valdés. Ricardo Valdés Cabaza ha sido viceministro, en este caso del Ministerio del Interior, y con él vamos a profundizar ese tema. Señor Ricardo Valdés, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias. He querido hacer toda esta introducción para intentar hilvanar estos dos flagelos de lo cual la sociedad, la ciudadanía, usted, amigo televidente que me ve en sus hogares, tiene repulsión, porque siente que estos dos flagelos nos están destruyendo como sociedad. Hablo de la corrupción y hablo de la criminalidad. Y usted, señor Ricardo Valdés, ha hecho muchos estudios, muchos análisis en torno a esto, porque una cosa no puede existir con la otra. Las dos, donde hay corrupción va a haber criminalidad y donde hay criminalidad va a haber corrupción. ¿Es así, señor Valdés? Es tal cual. La corrupción y el lavado de activos son delitos transversales a todas las economías criminales.
y en general a la criminalidad. La corrupción lo que permite es facilitar las transacciones y a su vez encubrir a los delincuentes y generar todo un manto de impunidad, ¿no? Efectivamente, y si hablamos de corrupción y cómo está de alguna manera perjudicando, ¿no?, la tranquilidad de los ciudadanos, solamente recordemos, y es el colmo sinceramente, cómo nuestros policías, los que están en la calle luchando, dando el pecho contra el sicario, el extorsionador, ¿no?, el dinamitero, ni siquiera tienen un chaleco antibalas. Y aquellos generales, tenientes que están en sus oficinas, tienen pues autos de alta gama, autos de lujo. O sea, ese dinero del Ministerio del Interior, en lugar de servir para poder dotar a nuestra policía de la mejor tecnología, de la mejor protección, se despilfarra en darles autos de lujo a estos generales, tenientes y demás. Entonces, ¿cuál es la política de Estado real de la lucha contra la criminalidad, señor Valdés, si tenemos todo este escenario? Mire, tenemos varios problemas en ese sentido. Usted los acaba de mencionar. Hay ciertas políticas que ya vienen de mucho tiempo, que hacen parte de la política salarial del personal del Ministerio del Interior, concretamente de la policía, en donde tiene una asignación de un vehículo como parte de su paquete salarial. Ahora, el tipo de vehículo, la oportunidad en la que se concede, el monto del vehículo, es algo que todavía no tiene una situación que esté estructurada, ¿no? Es decir, que tenga un protocolo. Entonces, ahí hay un tema que todavía conviene trabajar un poco más. El tema de los chalecos sí es indignante. Revisando la consulta amigable del Ministerio de Economía, hay cerca de 9 millones de soles asignados para la compra de chalecos, en el caso específico de Lima y Callao, en las comisarías. Y estos 9 millones, casi 9 millones, han sido ejecutados en cero, prácticamente nada. Nada. Entonces, sorprende que se haya podido ejecutar rápidamente 17 millones de soles para adquirir vehículos y que los 9 millones para adquirir chalecos no se haya adquirido absolutamente nada. Y eso genera indignación, genera una preocupación y las preguntas clarísimas: ¿qué es lo que está pasando a nivel del comando policial, que priorizan sus vehículos para tenientes generales, vehículos de en torno a los 200.000 soles cada uno, con respecto a los chalecos antibalas que son básicos para la protección de los policías? Entonces, esa contradicción no hace más que evocarnos todos los problemas de inconsistencias que hay en general en el Ejecutivo, ¿no? Un ejemplo muy claro es el sueldo de la presidenta, ¿no? Entonces, en el mismo nivel o rango de ideas es que tenemos este problema. Ahora, vemos el tema de la criminalidad en la ciudad de Trujillo, ¿no? Aquí lidera el señor César Acuña como gobernador, pero el señor César Acuña también es líder o propietario, dueño, como quieran ustedes verlo, de un partido político llamado Alianza para el Progreso. Y este partido político está cogobernando con Dina Boluarte y eso nadie lo puede negar, es lo que le da sostenimiento a este régimen. Pero aquí en Trujillo, en La Libertad, donde aparentemente deberíamos estar aprovechando el estar muy cerca del poder, muy cerca de Palacio, tenemos todos los males en La Libertad, pero todos los males, ¿no? Tenemos pues la criminalidad, tenemos lavado de activos, tenemos la extorsión, tenemos el sicariato, tenemos la minería ilegal, tenemos la trata de personas, o sea, tenemos las 7 plagas y nos quedamos chicos. Pero la pregunta es, ¿ahora qué papel va a jugar Alianza para el Progreso cuando siente que ya pues se está viendo golpeado, no solo por la criminalidad, sino por las denuncias de corrupción? Y ahora resulta que APP sale como rasgándose las vestiduras, pidiendo, ¿no?, que se llame al ministro del Interior, al señor Malaver, que se lo llame al Congreso de la República. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿O es que ya quiere desmarcarse porque ya siente que este gobierno ya no le es útil y como lo hizo con Vizcarra, lo hizo con PPK, lo hizo con Pedro Castillo,
siente que ya no le va a sumar Dina y ya pues es momento ya de desmarcar, señor Valdés. Bueno, la respuesta es clarísima. O sea, el 96% de esta aprobación de la presidenta arrastra al señor Acuña. Y esta es la razón por la cual en estos momentos Alianza para el Progreso tenga apenas un 2%, pese a que tiene tanto arraigo en tantas regiones del país y que ha ganado diversas elecciones a nivel de gobiernos regionales y municipales. Pero está claro que esta relación con el Ejecutivo y el rol que han cumplido en el Legislativo a nivel últimamente de la presidencia del Congreso, los ha golpeado. Y eso creo yo que va a continuar hasta el año que viene, y yo calculo que existe el riesgo de que llegue a pasar la valla. Entonces espero que en realidad la ciudadanía pueda castigar un poco esa frivolidad de la cual ha dado cuenta el presidente de APP, el gobernador regional de La Libertad, más preocupado por viajar, por sus vacaciones, Sí, por visitar sus propiedades en el extranjero, mientras, como usted bien ha mencionado, La Libertad se desangra y tiene que combatir pues, todas las plagas posibles. Y eso es algo que yo entiendo que la ciudadanía no lo va a olvidar. Llamar a Malaver al Congreso, ¿cómo cataloga ese acto político de APP? Bueno, yo lo que creo es que viene a desmarcarse, en efecto, como usted lo ha mencionado. Pero por mi parte, me parece interesante que el señor Malaver también pueda decirnos qué es lo que ha hecho con todas las facilidades que el gobierno le ha propuesto y le ha facilitado al Ministerio del Interior, y que el propio legislativo también lo ha hecho a través de diversas normas. La verdad es que a mí me sorprende, regresando al tema de los chalecos antibalas, que siendo un problema tan complicado el enfrentamiento con bandas armadas, el ministro no se haya preocupado por supervisar este proceso de compra, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que responder. Yo creo que a estas alturas del partido pensar en una censura ya es hasta extemporáneo, pero eso no le impide que tenga que dar cuenta de cómo está manejando el proceso de inversiones. Tenemos todavía un año más. En 11 meses podemos irnos al hoyo. Entonces sí tiene sentido que se le llame. Y bueno, y APP tratará de lavarse la cara. Habrá que sacarle provecho a ese intento, porque sin duda, ahora creo yo que viene un proceso en donde todas las fuerzas políticas van a intentar que desmarcarse, no solamente APP, también Fuerza Popular. También son aquellos partidos que han estado apoyando al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Efectivamente. Amigos televidentes, señor Valdés, usted es un experto en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Ha sido viceministro del Interior, así que conoce el Estado por dentro, lo conoce perfectamente, ¿no? Tiene un análisis, una perspectiva completa también de la realidad del país. Pero, acá va mi consulta en ese sentido. A ver, ¿cómo catalogar? Y ustedes también en sus hogares hagan este ensayo, amigos televidentes. A ver, ¿cómo catalogar que una empresa o un consorcio gane licitaciones millonarias? Hasta ahí todo bien. Pueden ser consorcios, pueden ganar licitaciones, como puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo interpretar lo siguiente? Que este consorcio esté conformado por empresas de una señorita de 23 años que ni siquiera había terminado su universidad, que ni siquiera tenía para pagarla, que pues no tenía siquiera para pagar su celular, que estaba en Infocor dentro de los niveles de riesgo. ¿Cómo poder entender que estas empresas estén conformadas por una señora que meses atrás había sido contratada como personal de limpieza y ahora gana contratos millonarios en el Estado? ¿Cómo entender que dentro de este consorcio esté conformada como accionista, como socia, una señora que, pues, con las justas es ama de casa y con las justas vive el día a día?
Con la justa vive el día a día, con 20, 30 soles tenía que buscar, y se ha visto en las imágenes de Panamá, tenía que buscar pues ir al mercado a ver qué compra para poder subsistir. Sin embargo, aparentemente, ella en papeles es dueña de un consorcio o de unas empresas que ganan millonadas en el Estado. ¿Cómo se puede denominar, señor Valdés, amigos televidentes, toda esta trama que se está descubriendo ahora detrás de estos dineros del Estado que aparentemente están yendo a pocas manos? Señor Valdés. Creo que el gran problema que tenemos como país, y es algo que se viene dando recientemente, en los últimos años en realidad, es la normalización de la corrupción. Lo que usted está mencionando está claro para todos. Aquí hay un arreglo, sin duda alguna. Ya el Ministerio Público tendrá que determinar quiénes son los responsables de este arreglo, cuán profundo han llegado a nivel de contaminar el resto de la administración pública a nivel de gobierno regional de la libertad. Pero esto es algo que es frecuente en todos los niveles del Estado y en todos los niveles del Ejecutivo. Entonces, uno de los elementos centrales que no podemos descuidar es la lucha contra la corrupción en todos sus ámbitos. Regresando al tema de la seguridad, por ejemplo, o sea, en los últimos meses del gobierno de Castillo se comprobó cómo los coroneles para poder ascender a generales pagaban por su ascenso, y el Ejecutivo en más altas autoridades, aparentemente incluyendo el presidente de la República también, eran los que recibían el dinero que esos policías pagaban para ascender a general. Y el Ministerio Público le abrió procesos, si mal no recuerdo, como a una decena de ellos. Esto es algo que ya, como ha pasado ahorita por agua tibia, nos hemos olvidado de ese detalle, pero creo que la herida en la moral de la policía ha sido muy grande. Entonces, si a esto le sumamos lo que estamos viendo ahora, en donde priorizamos las compras de Audi último modelo, de 200.000 soles cada uno, cuando la policía no compra los chalecos antibalas, entonces lo que vamos a tener, y lo que aparentemente ya estamos teniendo de una manera casi generalizada, una normalización de la corrupción, y en donde las fuerzas policiales consideran de que si al más alto nivel se producen estos temas, hablando de la compra de ascensos, por ejemplo, uno se pregunta cómo es que ese coronel, ahora general, que pagó por el ascenso, va a recuperar el dinero que invirtió ilícitamente. Pues lo va a recuperar con corrupción, y seguramente va a obligar a su subalterno a que a su vez siga en esta cadena de corrupción, en algo que cuando yo estuve en Interior en más de una oportunidad, los policías le llaman el sistema. El sistema es donde, como una pirámide, de abajo hacia arriba, se va generando una serie de cuotas para llegar hasta el más alto nivel, para pagar justamente esta estructura de corrupción y de preventa. Entonces, esto que lo vemos en la policía, lo trasladamos al gobierno regional de la libertad, o lo trasladamos al Ministerio de Salud, o a cualquier otro sector del Estado, y eso nos hace pensar que en realidad el tema de la ética, el tema del sistema de adquisiciones, el tema del manejo económico, nos lleva inmediatamente a pensar que esta corrupción es el gran problema que tenemos como país y como manejo del Estado en general. Y pienso que eso debe ser un tema central de discusión en la agenda política de los siguientes meses, y espero que realmente se ponga de manifiesto en el debate que los candidatos de la presidencia de la República lo pongan de la mano con los problemas de seguridad. Están de la mano, usted lo mencionó al empezar el programa, pero a su vez también tienen caminos separados, porque la corrupción está en todas las actividades, yo diría que en todas las actividades, en todos los niveles de gobierno. Y ese es un tema central que tenemos que abordar. Efectivamente, y la única manera de que la ciudadanía pida cuentas y sancione estas malas artes o malas acciones es simplemente no votando por estas personas. Tan simple y sencillo que es.
estamos cerca a un proceso electoral, simplemente no hay que votar, no hay que olvidar nada de lo que estas autoridades, de que estos gobernadores, de que estos alcaldes, de que estos congresistas hayan hecho. Si nosotros tenemos eso clarísimo, no votar por ellos, creo que esa va a ser la mejor tarea para recuperar nuestro país, señor Valdés. Pero va a ser un tema bastante complicado, estimado Carlos, porque tenemos al menos 37 partidos políticos, 5 alianzas que esconden a otras 11 o 11 agrupaciones, o no sé cuántas ya. Y eso nos pone en una situación muy complicada, porque más allá de quienes ya son conocidos por sus artes, malas artes, y por su corrupción en general, digamos, los que vienen, los nuevos, los que están manejando nuevos membretes, hay también que estudiarlos, hay que investigar sobre ellos. En un estudio, no voy a mencionarlo ahora, pero muy rápido, de una mañana que estuve revisando los antecedentes de los representantes de los partidos políticos regionales en algunos casos y en otros de Lima, yo estaba muy sorprendido porque desconocía los nombres, no han tenido una actividad política nacional, sino regional. Y vaya, me he encontrado hasta con casos que tienen hasta 90 procesos. Y sin embargo, en ese partido político que lo maneja una persona que ha sido alcalde de una ciudad importante, es quien está dando cobijo a uno de los candidatos a la presidencia que tienen una de las mayores preferencias. Entonces, yo me pregunto, o sea, estos outsiders, esta gente que se presenta como gente nueva, de renovación, ¿cómo puede aceptar ser parte de un partido político que es manejado por una persona con tantos cuestionamientos? Y así veamos uno tras otro, todos los partidos, somos más de 30 partidos políticos que han sido, digamos, están en carrera, están aceptados para ser parte de toda esta dinámica electoral. El problema es serio, porque la corrupción está en todo y yo no descartaría tampoco que este esquema de tantos partidos responda también pues a una estructura de negocios, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado, como usted lo ha mencionado, hay que estar muy alertas y hay que indagar muy bien con respecto a quién vamos a elegir para siguiente candidatura presidencial y también para el Senado y los diputados. Efectivamente, señor Valdés, y como bien dice, hay que tener cuidado con estas organizaciones políticas, muchas de ellas ya aparecen incluso hasta organizaciones criminales, ¿no? Y ahí están las evidencias. Señor Valdés, le agradezco muchísimo por estar esta noche, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Igualmente, un gusto. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Adiós. Bien, eso es lo que tenemos. Ayer Panorama dio un informe revelador también respecto a estas